Hub de Salud, con Rosa Quintana. La implantación de la figura de la enfermera escolar en todos los centros escolares de nuestro país es una necesidad para tener una prevención adecuada y una correcta atención de los menores que tienen una patología crónica, por ejemplo, la diabetes. FEDE, Federación Española de Diabetes, ha celebrado, entre otras cosas, una mesa de debate para analizar este asunto. Y hablamos de ello con Mercedes Maderuelo, gerente de FEDE. Muy buenas tardes, Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por vuestro interés en este tema tan importante. Nada, por supuesto. Faltaría más. Además, como bien sabes, durante 2 meses hemos estado siguiendo muy de cerca el tema de la diabetes y estamos más que sensibilizados porque hemos visto cuáles son las distintas necesidades que las personas que padecen diabetes tienen. Y una de ellas clarísimamente es esta, pero que además la figura de la enfermera escolar no solo redundaría en el beneficio de los pequeñajos con diabetes, sino de todos en general. Pero vamos a hablar de ello contigo. Cuéntanos, por favor, hasta qué punto es importante la figura de la enfermera escolar en los colegios. Quiero decir, cuáles son sus funciones y qué hace que no pueda, porque seguro que alguien que nos esté viendo en este momento puede pensar, bueno, pues por ejemplo, un profesor con buena intención y con cierta pericia puede ocuparse de algunas circunstancias si son puntuales. Explícanos, ¿cuál es vuestro punto de vista? A ver, lo que sería la figura de la enfermera escolar es una reivindicación que llevamos pidiendo desde la Federación Española de Diabetes durante muchísimo tiempo, durante más de 30 años la existencia, ¿no?, de la federación y de las asociaciones de pacientes. Normalmente siempre, y como es lógico, se la suele relacionar con la función que hace de atención sanitaria a los niños con diabetes vinculándose a nuestra petición, pero su función va mucho más allá, porque nosotros pedimos la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de España, porque puede hacer una gran labor asistencial a nuestros pequeños, pero también a toda la comunidad escolar, en lo que se refiere a los niños con diabetes. Es decir, no solamente es la diabetes la única patología que afecta a los menores, también está la celiaquía, también hay otra serie de patologías, cardiopatía, etcétera, y son cosas crónicas que necesitan una asistencia continuada y un seguimiento diario, pero luego también lo que son los niños, ¿no? Se caen, tienen una gripe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa figura realizaría una labor asistencial muy importante de cara a la salud de lo que serían nuestros niños. Eso por un lado. Por otro lado, también reivindicamos que puede hacer muchísimo más. Incluso la propia profesional de enfermería escolar tiene un currículum muchísimo más amplio en el sentido de que puede educar en salud. Educar en salud puede contribuir a generar sociedad más, con más salud, nuevas generaciones muchísimo más saludables en el sentido de que puede educar en hábitos saludables. Por lo tanto, reduciría los altos niveles de obesidad que ahora se están dando entre nuestros chavales. Y luego también pues, otra serie de prevenciones, como puede ser el tema del bullying, el uso adecuado de las nuevas tecnologías, etcétera. Y ahora de manera más puntual, pues bueno, consideramos que es la figura que tendría que ser la que identificara, pudiera prevenir posibles casos COVID entre nuestros niños. Y lo que tú muy bien has dicho, que también está un poco como oculto. Es decir, si no hay una enfermera escolar, que muchas veces no la hay, ¿quién hace la función? Pues unas veces nadie, y por desgracia son los padres los que tienen que acudir al centro escolar abandonando su profesión en muchos casos, o tiene que ser el profesor que lo hace con su muy buena voluntad. Nosotros se lo agradecemos, pero también reconocemos que no es su función y también tiene una serie de implicaciones legales para ellos que lógicamente pues es algo también que no se tiene en cuenta. Entonces es una función clave para la salud de hoy, para la salud de mañana y no solamente para los colectivos de los niños, sino la familia y todo lo que sería los profesores docentes que están en los centros escolares. Indudablemente. Y en el caso concreto de los niños con diabetes, ¿cómo actúa el personal de enfermería escolar? Nosotros cuando debuta un niño y acude o está dentro o se le escolariza o ya está dentro de la escuela, nosotros lo que hacemos es que los padres contactan con la Asociación de Diabetes y la Asociación de Diabetes contacta junto con la familia con el claustro del colegio. Se les traslada que existe un niño con diabetes y que necesita una formación, una atención determinada. Aquí nos hemos encontrado con diferentes reacciones, unas muy positivas en las que abren la puerta a la asociación para que les expliquemos en qué consiste la diabetes, cómo deben de actuar ante una hipoglucemia, que es una de las cosas más graves que pueden ocurrir
en un niño cómo se administra la insulina, etcétera, que necesita también sus descansos y demás. Y luego, en este sentido, hay pues un acercamiento muy positivo con los centros escolares. En otras ocasiones no pasa lo mismo. Es decir, de entrada rechazan el que el niño pueda pues, integrarse de una manera óptima, y a veces pues nos vemos abocados a tenerle que sacar del centro y llevarle a otro centro escolar, pues porque ahí no se hacen cargo. Lo dicho, no es su obligación, pero ante la falta de esa figura, pues nos apoyamos en los profesores que hacen una muy buena labor en este sentido. Ujú. Ya sabes que tristemente, hasta que o no nos toca de cerca o no vemos que ha pasado un caso flagrante, no nos damos cuenta de que existe una necesidad en muchas ocasiones, ¿no? Nos podéis contar desde Fede algún caso, alguna situación concreta en la que el desenlace haya sido malo por no existir esta figura? Bueno, malo. Ha habido una gran presión por parte de las asociaciones de pacientes. En algún caso, por ejemplo, más que no escolarizarles, que bueno, de una u otra manera, debido a la presión, a que no es lo más positivo, el niño termina por escolarizarse en ese centro o seguir escolarizado en el centro, porque es traumático también, e incluso a un niño que no tenga diabetes, pero cuando se le cambia de centro, pues suele ser traumático, o si no traumático la palabra, pues sí que al final es un cambio que en esas edades realmente ellos sí que perciben. Mm. Pero cuando se hacen las salidas escolares, también parece que, claro, nos estamos adscribiendo al ámbito curricular o docente, pero también están esas actividades fuera de lo que sería el colegio, que muchas veces se les niega la posibilidad de ir porque ningún profesor se hace cargo de ese niño ya fuera del entorno escolar, y han tenido que dejar de ir a esas excursiones con sus chavales, y en esas edades eso realmente es muy duro porque, aunque la palabra pueda parecer un poco exagerada, es una discriminación para toda Totalmente. Ujú, la. Entonces, pues ujú. bueno, el niño, no te digo que caiga en una depresión, pero sí le afecta emocionalmente. Para ellos eso es un palo, el no poder hacer lo mismo que otros chavales. Y bueno, en esas edades aceptar que se tiene una patología crónica, que tiene que haber un seguimiento, un cuidado, ya de por sí es complejo, pues el que se produzcan esta serie de barreras, lógicamente, pues tampoco es lo más óptimo. Otro desenlace negativo, que los padres no ven el apoyo del centro escolar, los padres se niegan, eso sí, a sacarle del centro escolar, entonces el sacrificio no lo hacen con el niño y lo hacen ellos, es lo que te he dicho antes, abandona el padre o la madre, normalmente la madre por temas de, bueno, pues si tienes que valorar qué empleo dejas, pues dejas a lo mejor el que menos económicamente te pueda reportar un ingreso familiar. Es la madre la que lo abandona y tiene que estar ahí, pues, en el pasillo del colegio y teniendo que entrar, o el niño saliendo en función de cómo se tiene que administrar o hacerle los seguimientos o vigilarle para que no pase ningún problema, como te he dicho antes, una posible hipoglucemia. Sí, sí, sí. No, la verdad es que la situación es kafkiana, ¿no? El ver a esa madre o a ese padre, en su caso, en los pasillos del colegio o frente a la puerta para esperar a que pase algo o para estar pendiente de qué es lo que puede suceder y qué es lo que puede necesitar su hijo o su hija, bueno, pues la verdad no es un panorama muy alentador. O tampoco lo es uno de los datos que se extrae de la mesa que vosotros celebrasteis, ¿no? Que es que España está a la cola de Europa en el número de enfermeras y enfermeros. ¿Cómo se podría cambiar esta situación? ¿Qué proponéis desde FEDE? Estamos hablando de enfermeras y enfermeros a nivel nacional, ya no enfermera escolar, sino a nivel nacional, y efectivamente, como muy bien dices, y estamos los quintos por la cola, ¿no? En Europa, tanto que nos equiparamos a los grandes países de economías similares, pues en este caso no. ¿Qué proponemos? Lógicamente, si en Europa la media por 100.000 habitantes hay 856 enfermeras, al menos llegar a ese ratio. Nosotros ahora mismo estamos por 100.000 habitantes, una media de 602 enfermeras. Ya ves que estamos a un déficit de 250 aproximadamente. Aquí tenemos que ir de la mano no solamente los pacientes, sino también del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Estamos trabajando con ellos, estamos trasladando pues un plan de actuación a la administración pública, en este caso lo que sería el Ministerio de Sanidad, y ahí sí que es verdad que es el Consejo el que está liderándolo con el apoyo de las otras sociedades científicas y luego también de lo que serían las asociaciones de pacientes. ¿Qué podemos hacer?
lógicamente al final es cooperar entre todos los agentes y no ir de manera individualizada a pedir determinadas reivindicaciones que al final redundan en la mejora tanto de la población, la salud de la población, como del propio sistema, porque tener un sistema más potente al final te contribuye a reducir los gastos económicos que pueda tener, pues por una mala asistencia pues tienes complicaciones, esas complicaciones derivan en bajas, esas bajas ocupas una cama en un hospital que cuesta dinero, entonces si tú tienes una mejor salud porque tienes una mejor asistencia, reduces muchísimos costes al final, no solamente los pacientes pedimos para nosotros, que también, ¿no? Para mejor calidad de vida, pero la calidad de vida significa también un uso más racional y más equilibrado de los recursos para luego poderlo reinvertir en otras necesidades que a lo mejor sí que son más prioritarias. Ujú. Mercedes Maderuelo, gerente de FEDE, muchísimas gracias por atendernos. Que tengamos suerte, porque yo creo que aquí todos vamos a padecer las consecuencias o a beneficiarnos de las ventajas de lo que pase. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, buenas tardes. Las administraciones públicas tienen que escuchar esta petición, deben regular esta figura porque los escolares con patologías crónicas y los que no tienen ninguna patología también tienen derecho a la salud preventiva y de respuesta.